Hola, hola. Vamos a dar unos pequeños minutos. Junto al lado mío está el pastor Daniel Vázquez. Vamos a dar unos pequeños minutos para comenzar la hora del café teológico. Así nos vamos a llamar, ¿cierto? Muy bueno. Muy buen tema. La hora del El café tema, teológico. el café y el invitado. Gracias. Sí. El ingrediente perfecto. Café con teología. Bienvenidos. Bienvenidos. Así que vamos a dar unos pequeños segundos. Llamen a sus amigos, hermanos, porque el tema está muy bueno. Sí, le vamos a pedir que compartan este tema porque el tema va a ser interesante. Muy interesante. Va a ser interesante, por favor. Yo creo que va a ser un rompimiento de paradigma a aquellos que aún siguen creyendo este tema. Sí, que son muchos. Muchos. Sí. Muchos. Así que invita a tu papá, a tu mamá, a los hermanos, a los jóvenes, en tu capilla, a los pastores que están escuchando, porque por lo que veo, ustedes conocidos en todo el país y en todo el mundo. Desde México a Estados Unidos, escuchado de Canadá. Sí, gracias. En Brasil parece que han habido amigos que me han ayudado harto en eso. El teólogo responde. Con Néstor Díaz. Néstor Díaz me ha ayudado mucho a ser conocido. Oiga, sí, usted estaba en muchos lados. Hombres reformados también. Sí. Que los días jueves yo he estado presente. Agradezco a los que me han invitado. Sí. Muy bien. Y hay una pequeña invitación por ahí otro lado. He escuchado por ahí que parece que quiere ir a Brasil para que aproveche a los hermanos que... Parece. Sí, a través de un pastor amigo también, Gilberto. Gilberto forma parte del Club Watson. También, el pastor ocupado en ese... Sí, en el ahí club. tenemos México, Argentina, tenemos Bolivia, Mire. ya tenemos gente de Canadá y personas ahora viéndonos también. Mire. Eso está muy bien. Estados Unidos. ¿Hay Nueva York. ¿Hay cupo todavía para que invite ahí? ¿O está cerrado el cupo? ¿En el Club Watson? No, se puede ingresar sin problema. Ya. ¿Y de qué trata el Club Watson? Surge en el periodo de la pandemia. En el periodo de la pandemia me dediqué a explicar la primera carta a los tesalonicenses y parte de la segunda carta a los tesalonicenses sobre la venida de Cristo, ¿ya? Escatología, y en esa temática se me ocurrió crear lo que se llamaba... ¿cómo se llamaba el Club Watson? Elemental, mi querido Watson. Sí. Así se llamaba. Y recuerdo. Todos los días, de lunes a viernes, estuvimos estudiando y consistía en usar una metodología de investigación al estilo Sherlock Holmes. Y incluso hice un pequeño librito sobre el método de Sherlock Holmes para estudiar la Biblia. Sí. Y luego quedó ya definitivamente el Club Watson, ahora una vez al mes estaríamos reuniéndonos por los quehaceres, porque una vez que se terminó la pandemia hubo que volver a los quehaceres. Claro. Y ahí nos volvimos a llenar de trabajo y vieron cosas que hubo que ir postergando. Una bonita experiencia. Sí, un bonito grupo también, muy querido. Los amigos, pastores, misioneros del Club Watson. ¿Y son los pequeños Sherlock Holmes? Sí, ya, muy bien. Sí, quedaron algunos Sherlock Holmes. Sí. Los días jueves con un grupo de hermanos sobre... Hombres reformados. Sí, cada 15 días. Ya. Cada 15 días estamos viendo las doctrinas de la gracia. Vía Skype. Ya. Estáis explicando la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia son pequeñas clases de teología. Claro. Y cada 15 días parece que vamos a estar acá en este café. Vamos a ver cómo en la hora de las 11 si hay algunos conectados. La hora del café teológico está muy bueno. Sí, interesante. Y de hecho vamos a dar la bienvenida a aquellas personas que están viéndonos. También vamos a dar la invitación si quieren algunas personas añadir ciertas preguntas o para la próxima clase. Sí, que escriban. Y ahí Marco nos lee lo que la gente va a escribir, ¿no es cierto? Y le respondemos hoy día. Claro. ¿Ya? Obviamente respecto al tema. Eso, muy bien. Muy bien. ¿Ya hay gente viéndonos? Sí, hay gente viendo y a todos los países que dijeron ustedes se suma Colombia también. Muy bienvenido. Hermano de Colombia, hermanos. Bendiciones. Gracias. Había un hermano de la mañana que dijo que iba a estar esperando. Colombia. Sí. Muy bien, bienvenido hermanos. Bueno, aquí estamos en un lugar... Usted viene de Linares, de la ciudad de Linares. Unos 300... 4 horas viajando en bus.
¿no es cierto? Sí. Claro. Y hoy día usted está porque teníamos la liturgia del día sábado. El día aquí en sábado, Santiago de cada Chile. 15 días aquí en Santiago, en la comuna de Lo Prado. Lo Prado, hacemos la liturgia día viernes en la noche, un estudio a las 20 horas. El sábado a las 11 de la mañana, ¿no es cierto?, hacemos la liturgia. Y a veces me quedo para tener un programa como este y vuelvo mañana a Linares, a la capilla de Linares a hacer la liturgia, que es donde yo vivo, en Linares. Muy bien, muy bien. Y respecto a la liturgia y la enseñanza el día viernes que usted decía y el sábado la liturgia, hay varias personas que me dicen respecto cuándo son las reuniones. Bueno, nosotros lo hacemos cada 15 días. Obviamente su trabajo, su preocupación en la ciudad de Linares es bastante. Entonces, claro, el pastor viene cada 15 días. Entonces, si quieres venir, ningún problema, me puedes contactar a mí o al pastor y las reuniones se hacen los días viernes y los días sábados. Los días viernes a las 8. A las 8. Y el día sábado a las 11 de la mañana. Sí, cada 15 días. Cada y ahora 15 días. en 15 días más volveríamos a... En 15 días más vuelve el pastor. Bueno, entremos al tema importante del día de hoy. Bueno, título. Bienvenidos a la hora del café teológico. ¿Qué tal el nombre? Sí. No vamos a decir la marca del café hasta que nos paguen. No. Tenemos unas marcas de unos libros ahí que están atrás. Sí. Eso es lo importante. Estos son los libros del pastor. Yo sé que, no sé si ha salido afuera del país este. Sí. ¿Sí? Sí, sí. La Nueva Vida en Cristo. Sí. Estas son las 2 ediciones que ha sacado este año. Este año. Sí, este año. Esperemos que el próximo año saquemos más. El próximo año viene un tremendo trabajo, las confesiones de fe comentadas, concordadas, con índice temático. Va a ser un libro de aproximadamente 800 páginas. 800 páginas. Sí, va a ser muy, muy bueno. Aquí, claro, esta es la primera edición. Esa es la primera edición. Ahí me estaba recordando más. ¿Año que lo sacó? Este fue... 2013 más o menos. Este fue, déjame ver. Y ese libro yo lo conocí. El 2014. Sí, bueno. Con sí. ese libro yo lo conocí. Sí, mucha gente compró este libro. Sí. También en los Estados Unidos, en Perú, en Canadá, Ecuador. Sí. Sí, seminarios, academias compraron este libro. Bueno, este mismo, pero se agregan nuevas confesiones de fe, el Catecismo de Ginebra de Calvino. Este libro tiene más de 200, tiene 290, 315 páginas. Este mismo texto va a transformarse en un libro de 700, 800 páginas. Dios mediante el próximo año debería estar ya impreso. Wow. Sí, lo que ha costado es la editorial para imprimirlo. Ojalá ahí habrá alguien que pueda ayudarnos respecto a eso. Ha sido difícil. Claro, es que la editorial es la forma en que negocian, es complicado. Es complicadísimo, sí. Complicadísimo. Bueno, partamos ya. Bueno, yo creo que con estos libritos, esperemos que para las personas que no lo conocen, ahí está el autor del libro, ahí pueden contactarlo en su Facebook, Daniel Esteban Vázquez, así se llama, así es, Daniel Esteban Vázquez. Sí. Lo pueden contactar si desean adquirir el libro. Bueno, ahí tiene que verlo en otros países cómo lo sí, ahí se hace difícil sacarlo del país. Ya, pero ahí yo creo que pero se han ido libros al extranjero. Súper. Sí. Ya pues, pastor, tengo una pregunta. La pregunta usted es invitado aquí porque tengo varias interrogancias. Ya. Y una de ellas es, ¿el arrepentimiento perdona pecados? Usted lo puso en su Face. Ya, sí. Porque sería el tema de hoy, ¿no es cierto? Es un tema que ayer nos descolocó a todos. En el estudio. En el estudio del día de los días viernes. ¿Ve que los días viernes son buenos los estudios que hacemos acá en Santiago? Sí. Entonces el título se llama ¿El arrepentimiento perdona pecados? Es algo que me surgió, que, aparte del estudio de ayer, me descolocó porque me hizo recordar los tiempos cuando era evangélico. Ya. Antes de llegar a la fe reformada, tú eras evangélico. Era evangélico. Ya. Yo creo que está usted mismo cuando antes era reformado, yo creo. Yo comienzo mi conversión con la fe luterana. Con la fe luterana. En los años 80, pero no habían iglesias luteranas en la séptima región y me uní a una iglesia evangélica que fue bautista. Ok. Y después me fui a las carismáticas. Ahí ya se perdió. Sí, ahí anduve dando un viaje largo hasta que vuelvo al calvinismo. A sus raíces. De la reforma. Ok. Sí.
Bueno, yo acá, el tema está basado en la pregunta, ¿el arrepentimiento tiene perdón de pecados? Me voy a poner también en lugar de todos aquellos que están viéndonos, ¿ya? Y voy a recordar mi pasado. Ya, voy a recordar mi pasado cuando era un evangélico y creía que el arrepentimiento sí perdona mis pecados para salvación. ¿Ya? Yo creo que varios le han pasado lo mismo o le están pasando lo mismo y creen que el arrepentimiento perdona mis pecados y me salva. Yo creía en eso. Creía que yo debería arrepentirme primero. ¿Lo habías escuchado así? Lo había escuchado. Lo había escuchado cuando, mire, la primera vez cuando yo fui invitado a una iglesia evangélica sin conocer al Señor, para nada, nunca había tomado una Biblia, para nada, yo fui invitado al altar. Pasar adelante. Pasar adelante, sí. El llamado al altar. El típico llamado al altar. Entonces, desde ahí, me dijeron si yo quería recibir al Señor en mi corazón para ser salvado. Y la frase que me descolocó, y ayer me hizo recordar eso cuando me dijo el pastor, debes arrepentirte de tus pecados. Debes arrepentirte de tus pecados, me decía. Y yo decía, bueno, si yo quiero conocer al Señor y ser salvado, porque primero de todo te muestra una película en segundos y te dice que el infierno, que puedes perder tu salvación, que necesitas ser salvado. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo debería arrepentirme de eso. ¿Ya? Y lo creí, y me arrepentía diariamente y sufría por arrepentirme de mis pecados, sufría porque era agobiante. ¿Y creías que Dios te perdonaba los pecados si te habías arrepentido? Correcto, correcto. Claro. Mis actos, me arrepentía de mis actos pasados y presentes, bueno, futuro no lo sé, pasado y presente, me arrepentía, ¿ya? Y sentía como un consuelo. Claro, sentía un consuelo. Sí. Fíjate que eso es importante lo que estás diciendo. Primero porque lo que acabas de contar, que sucedió mucho, principalmente en las campañas ochenteras, en los años 80, con Jimmy Swaggart, con Gigi Ávila y con otros evangelistas muy famosos que hubieron, la típica forma de evangelización era lo que hoy se llama como la decisional, la salvación decisional, es decir, yo decido aceptar a Cristo en mi corazón porque se invitaba a recibir a Cristo en el corazón. Ese es el primer error teológico que tal vez en otro café teológico podemos conversar. Sí, porque decir que uno es salvo por recibir a Cristo en el corazón está equivocado, muy equivocado. Y el segundo error es hacer creer a la gente que si se arrepiente de sus pecados, Dios lo perdona. ¿Ya? Eso también está equivocado. Por lo tanto, aquí en estas cosas, como todas las cosas teológicas importantes, se necesita que las cuestiones teológicas tengan precisión. Precisión. Principalmente si está en juego la salvación. Frente a la salvación tenemos que ser muy precisos. Decir que si somos salvos por recibir a Cristo en el corazón, eso es una terrible imprecisión. Y hacer creer a la gente que el arrepentimiento gana el perdón de pecados, eso también es grave, porque no es así. No es así. Y yo voy a basarme en el mismo texto que usamos ayer, la Confesión de Fe de Westminster. Vamos a ver, Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 15, que trata del arrepentimiento para vida, y el inciso 3, dice, aun cuando no debe confiarse en el arrepentimiento como una satisfacción por el pecado o una causa de perdón para éste, ya que el perdón es un acto de la pura gracia de Dios en Cristo, sin embargo, es de tanta necesidad para todos los pecadores que ninguno puede esperar perdón sin arrepentimiento. Entonces, si observas lo que dice el párrafo 3 del capítulo 15 de la Confesión de Fe de Westminster, parece que hubiera una contradicción, porque primero señala con mucha claridad que no debe confiarse en el arrepentimiento como una satisfacción por el pecado o causa del perdón. Primero, no debe confiarse en el arrepentimiento. Y luego dice,
es de tanta necesidad para todos los pecadores el arrepentimiento que ninguno puede esperar perdón sin arrepentimiento. Y pareciera que se contradice. ¿Cómo se contradice? ¿No es cierto? Parece que se contradice. Sí. Pero no hay una contradicción y eso es lo que vamos a explicar. Sí. Muy bien, pastor. Entonces me gustaría que me explique lo que me pasaba en ese tiempo. Porque ¿es importante el arrepentimiento o no es importante el arrepentimiento? ¿Cuándo debe suceder? Ya. Eso me gustaría que nos saque esas dudas. Primero hay que entrar a ver qué entiende por arrepentimiento. Para mí arrepentimiento es remordimiento. Ya, remordimiento. Remordimiento. Es un estado le puedo llamar un estado de tristeza. Ya. En el catolicismo romano se habla de la atrición. Ya. La atrición es cuando una persona se arrepiente de sus pecados por miedo al castigo. Entonces, ¿qué es lo que hacían las campañas evangélicas? Te metían miedo. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Y como te metían miedo, te daba miedo el castigo y tú tenías una atrición. Eso lo es. Igual como en el catolicismo romano. Por eso es muy peligroso, porque las campañas evangélicas, con sus errores teológicos, ¿ya? Son evangélicos, pero con teología católica romana. Por eso, ahí. Yo escribí un librito hace un tiempo atrás que se llama Evangélicos sin Evangelio. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y escribí el librito Evangélicos sin Evangelio poco porque muchos evangélicos ya son católicos romanos en su concepción teológica. Y cuando los evangélicos les hacen creer a los demás, ¿ya? Y los invitan a arrepentirse por miedo al castigo, es lo que hace la Iglesia Católica Romana en el periodo que se llama atrición. ¿Ya? Entonces tenemos la atrición. Nosotros hablamos de la contrición. Ya. ¿Ya? Y la contrición es el dolor y pesar por haber ofendido a Dios. La atrición es el arrepentimiento por temor al castigo. Eso es diferente. Es diferente, claro. Porque es el temor al castigo. Y la contrición que el apóstol Pablo escribe y dice, me alegra que han sido contristados con la tristeza según Dios. La contrición es el arrepentimiento que siente solo alguien que ha nacido de nuevo. Alguien que se ha convertido. Entonces está después de la conversión. El arrepentimiento del que estamos hablando, claro, de la contrición, es cuando tú sientes pesar y lamentas mucho haber ofendido a Dios. No le temes al castigo, te duele haber ofendido a Dios. Eso lo tiene solo un hijo de Dios. Claro. Y el inconverso tiene el arrepentimiento que es miedo al castigo. Pero el creyente tiene el pesar horrible, que yo creo que lo hemos sentido, tú debes haberlo sentido, sí, el pesar de haber ofendido a tu padre. Claro. ¿Ya? No es miedo al castigo. Claro. Porque el que está en Cristo está libre de condenación. O sea, no miedo para dónde voy. La gente piensa que se va al infierno. Y para no estar en el infierno debes arrepentirte. Bueno, claro. Eso es el catolicismo romano. Eso es catolicismo romano Sí, puro, catolicismo. dentro de las campañas evangélicas, porque de los mismos puntos de predicación de este grupo evangélico dicen arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, te invita. Incluso hay unas canciones, hay unas cancioncitas que también las tocan, arrepiéntete, tu pecador, y todas esas palabrerías que al final lo que hacen es que la gente tenga miedo. Ahora, en la Biblia hay un llamado al arrepentimiento. Exacto. ¿No es cierto? Claro. Exacto, Sí. exacto. Y respecto a lo que tú le decías, yo tengo dos pasajes bíblicos que me gustaría que me lo pueda explicar. Sí. Claro, porque yo estoy diciendo que el arrepentimiento, antes de que lea los versículos sí, bíblicos, lo que yo estoy diciendo a ti y a nuestra audiencia, lo que estoy diciendo es que el arrepentimiento no perdona pecados. No perdona pecados. No sirve para perdonar pecados. Claro. El arrepentimiento no sirve para perdonar pecados. Eso lo voy a explicar. ¿Ya? Y parece que los versículos bíblicos dicen otra cosa distinto a lo que yo acabo de señalar. Claro. ¿Tú tienes dos versículos? Sí. ¿Cuáles Mateo son? 9:13. Ya. ¿Qué dice Mateo 9:13? Se lo voy a leer. Ya. Y se lo voy a leer. Ya. Mateo 9:13. 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ya. Mateo
Mateo 9. Mateo 9:13. Y ahí está la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento. Yo voy a ir al texto griego. Muy bien. ¿Ya? No a la traducción, sino al texto griego. Mateo 9:13. 9:13. Aquí está. ¿Ya? Bien, dice, Preusentes de matete ti estin heleos telo kai hu tucian. Ya, mira, lo que dice la traducción, ¿ya? La traducción dice, aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Correcto. Hasta ahí llega el texto. Y aquí dice al arrepentimiento. Llamar a pecadores al arrepentimiento. Al arrepentimiento. No, el texto griego dice, sino a pecadores. Y no dice la palabra arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el texto griego, ya, no tiene la palabra arrepentimiento. Lo puso Casiodoro de Reina. Pero el original no tiene, los textos más antiguos no tienen esa palabra, así que ese texto no sirve para hablar del arrepentimiento porque no está esa palabra en Mateo 9:13 en el texto griego. Y esto cambia mucho. Bueno, a lo menos si me vas a hablar del arrepentimiento en ese versículo, en el texto original, los textos más antiguos no tienen la palabra arrepentimiento. Wow. Así que seguramente las versiones modernas, como la NBI, la NTV, no va a tener la palabra arrepentimiento. Sí, sí. Así que tendrías que mostrarme otro versículo donde esté la palabra arrepentimiento. Le tengo otro. Ya. Veamos Lucas 5:32. Lucas 5:32, capítulo 5, versículo 32. Vamos a ver, Lucas 5:32. ¿Qué dice Lucas 5:32? Vamos a ver, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí nuevamente. Sí, aquí sí está la palabra arrepentimiento, Ya. efectivamente. Y la palabra griega dice metanoian. Metanoian. Ya. Ahora, lo que la gente, aquí está el punto del conflicto. Las traducciones de Casiodoro de Reina ya quedaron con el concepto de arrepentimiento del castellano antiguo, de donde viene la idea católica romana. ¿Ya? Arrepentimiento en el catolicismo romano era sentir pesar por el pecado, era la carga emocional. No tiene el mismo significado, entonces. En griego metanoia significa cambio de mente. Claro. No tiene que ver con tus emociones. No. Tiene que ver con un cambio de mente. Así que si tú quieres decirme que la palabra arrepentimiento significa entonces remordimiento, ¿ya? O pesar emocional, no. La palabra arrepentimiento significa cambiar de mente, cambiar de idea, verme yo de la forma en que Dios me ve, como un miserable. Claro. Entonces no sucede tanto en el corazón, sino en la comprensión. Claro. Así que la palabra arrepentimiento significa cambia tu forma de pensar. Y ya ahí cambia todo el sentido. Con remordimiento o me siento arrepentido como un sentimiento. No, cambia tu manera de pensar. Claro. ¿Te fijas? Claro. Entonces, la palabra arrepentimiento no significaría remordimiento. Ya. Ahora, yendo al artículo confesional, con precisión teológica los reformados creemos esto. Dice, aun cuando no debe confiarse en el arrepentimiento como una satisfacción por el pecado o una causa de perdón para éste, ya que el perdón es un acto de la pura gracia de Dios en Cristo. Entonces, nosotros creemos, porque la Biblia enseña, que Dios te perdona los pecados después que se ha satisfecho su justicia, después de que otro paga nuestra deuda. En este caso es Cristo. Entonces, si tú me dices que el arrepentimiento paga por tus pecados, estás negando entonces el precio pagado por Cristo. El arrepentimiento no paga por los pecados. ¿Ya? El arrepentimiento no es una satisfacción por el pecado, es decir, yo sé que Dios me va a perdonar porque yo me arrepentí. No, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No importa qué tanto te arrepientas tú. Y ni siquiera importa qué tanto creas tú.
Porque si el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no muere sacrificado, ni el arrepentimiento, ni la fe, ni las promesas, ni la nueva obediencia, ni ninguna otra cosa tiene utilidad. El perdón de pecados se da, Dios da el perdón de pecados, cuando alguien repara el pecado que nosotros hemos cometido. En este caso, cuando Cristo muere por nuestros pecados, pagando el precio del perdón, claro, y con su justicia nos viste, ¿ya? Nos viste con su justicia meritoria para darnos derecho a la vida eterna. Somos salvos por la muerte de Cristo y por su vida perfecta, por la expiación y por la justificación de Cristo. El arrepentimiento no paga por el pecado, ¿ya? Ni tampoco te viste de justicia. El arrepentimiento es solamente un sentimiento de remordimiento frente a algo que has hecho. Dios no perdona el pecado. Dios castiga el pecado en Cristo. Luego nos ofrece el perdón que Cristo ya pagó y que compró por nosotros. Entonces, creer que el arrepentimiento da perdón de pecados, ya sería entonces decir que la obra de Cristo no es la que consigue nuestro perdón. Y eso es grave. Es otro evangelio. Otro evangelio. Claro, porque va en disminución de la obra de Cristo. Y meritorio, porque si creemos que es arrepentimiento, estamos ahí, lo que dice satisfacción. Sí. O sea, vuelvo a leerlo. Ya. Dice, aun cuando no debe confiarse en el arrepentimiento como una satisfacción por el pecado o una causa de perdón para éste, ya que el perdón es un acto de la pura gracia de Dios en Cristo. Dios nos perdonó en Cristo. Dios no nos perdona en nada que surja de nosotros, ni en nuestros sentimientos, ni en nuestros compromisos, ni en nuestra renovación de vida, nada de eso. Eso puede ser una consecuencia del perdón, pero no es la causa del perdón. O sea, perdón, podemos decir, volviendo a los tiempos cuando era evangélico, y creo que muchos evangélicos están viviendo así. Ya. O sea, si hago una campaña, uno está haciendo una campaña, estos típicas vigilias, o típicos oraciones, ayunos, para recibir el perdón de mis pecados, o sea, eso es totalmente meritorio, y hacemos a Cristo no suficiente. Claro. Un evangelio realmente antropocéntrico, centrado en el hombre. En el hombre, exacto. Es lo que decía Lutero. Lutero decía, la salvación, toda la salvación, viene de arriba hacia abajo. Claro. Y no de abajo hacia arriba. Cuando tú le dices a Dios que te perdone porque estás arrepentido, le estás diciendo que te salve, que te justifique por algo que es de aquí abajo hacia arriba. Claro. Lo que yo le estoy dando hacia Él. Eso, y eso es por obras. Claro. Así que la gente que cree que se le perdonan los pecados porque se arrepiente, está creyendo que se perdonan los pecados por la obra que Él realiza y que ofrece a Dios en un estado de contrición. Por eso Cristo es suficiente en el perdón, en el arrepentimiento. O sea, yo no puedo decir que hay actos como cristianos, estoy convertido al Señor, y de repente hay actos que hice mal, claro, que debo arrepentirme, sin duda, ¿cierto? Entonces, pero no lo hago para recibir un perdón, lo hago porque soy convertido y soy cristiano, y estoy convencido que Cristo ya me perdonó, claro, en la cruz del Calvario. Claro. Esto es algo pasado, no algo presente. Es irrepetible. Es irrepetible. Es Cristo pagó toda la deuda de nuestros pecados. Exacto. Y lo pagó antes de que nosotros nos arrepintiésemos. Exacto. Bueno. Nos salvó, nos justificó antes de la experiencia del arrepentimiento, para sus escogidos y para la iglesia. Anoté algo sobre lo que dice la confesión. Dice, de acuerdo a lo que dice la confesión, que aun cuando no debe confiarse en el arrepentimiento como una satisfacción por el pecado o una causa de perdón para éste, ya que el perdón es un acto de la pura gracia de Dios en Cristo, sin embargo, dice, es de tanta necesidad para todos los pecadores que ninguno puede esperar perdón sin arrepentimiento. Esto lo aclaro así. El arrepentimiento, amigos, el arrepentimiento es una condición, ¿ya? Una condición que nos permite disfrutar del perdón de Dios. El arrepentimiento es una condición que me permite disfrutar del perdón de Dios, pero no es la causa del perdón. Es una condición para
disfrutar el perdón, pero no es la causa del perdón. El perdón obtenido y comprado por Cristo, con su muerte sustitutoria y su justicia perfecta que me la otorga e imputa de pura gracia, se concede este perdón comprado por Cristo al que reconoce su miseria, su incapacidad, su depravación y se confía a los méritos de Cristo. Entonces, cuando yo me arrepiento, ¿qué es lo que siento? Mi miseria. Reconozco mi depravación cuando me arrepiento. Eso es lo que hago. Reconozco mi depravación, pero no hay mérito salvífico en reconocer mi depravación. Pero al reconocer mi depravación, sí puedo disfrutar del perdón que Dios me otorga por causa de la obra perfecta de Cristo. La causa del perdón es la obra salvadora de Cristo. Para adquirir ese beneficio, para disfrutar ese beneficio, Dios me dice que yo debo arrepentirme. El arrepentimiento me permite acceder al perdón de Dios, disfrutar el perdón de Dios, buscar el perdón de Dios. Ahora, en la teología cristiana reformada, el arrepentimiento forma parte de la conversión. La conversión tiene dos aspectos, arrepentimiento y fe. Es decir, nunca está el arrepentimiento solo. Sí. No está el arrepentimiento solo. Como en el caso del inconverso que tiene miedo al castigo, solo miedo al castigo, pero no tiene fe en el perdón que Cristo adquirió. ¿Y qué se necesita ahí para que él pueda saber? Tiene que conocer el Evangelio. Obviamente. Una persona que no conoce el Evangelio nunca podrá tener arrepentimiento salvífico, el arrepentimiento real. Sí. Debe conocer el Evangelio de la gracia. Claro. Y en el arrepentimiento yo reconozco mi pecado, pero al mismo tiempo, gracias al Evangelio que me ha sido predicado, al mismo tiempo reconozco que hay perdón para mi pecado en los méritos de Cristo. Entonces yo le digo al Señor, Señor, me arrepiento. ¿En qué sentido? Me lamento, me duele de haberte ofendido, me duele. Y sé, Señor, que no puedo reparar mis pecados de ninguna forma, pero te doy gracias, porque tú has dado a alguien que reparó por mí, Cristo Jesús. Así que te pido perdón por mis pecados en el nombre de mi abogado, en el nombre de mi sustituto, en el que defiende mi causa. Siempre descanso en mi mediador, nunca en el sentimiento de contrición que yo tengo por haber pecado. La miseria la voy a sentir siempre, y es bueno que en ocasiones el Espíritu Santo nos haga sentir de manera profunda nuestra miseria. Pero el descanso está en la obra de Cristo. Nunca descansamos en el arrepentimiento. Y como sabemos que nuestra naturaleza es pecaminosa, no vamos a descansar nunca de nuestra condición. O sea, como veíamos en el estudio de ayer, el pecado original ya va a ser una fuente del cual siempre van a estar manando los pecados actuales. Así que siempre tendré la necesidad de reconocer mi miseria. Siempre voy a tener el dolor de ofender al Señor. Pero siempre voy a tener un mediador que está a la derecha del Padre, que resucitó y que defiende mi causa con sus méritos. El arrepentimiento lo que hace en mí, el Espíritu lo que hace, has pecado, me dice, me aprieta el corazón y me dice, huye hacia Cristo, corre hacia tu Salvador. El arrepentimiento salvífico me conduce a la fe y me hace confiar en la obra de Cristo. Nunca el arrepentimiento sustituye la obra de Cristo, ni es superior a la obra de Cristo. Jamás. El arrepentimiento es una condición que viene producto de que sigo siendo pecador aunque soy hijo de Dios. Es una condición constante que vamos a tener. Pero tenemos a Cristo constantemente como el consuelo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su justicia siempre va a justificarme. Y allí está la fe. Qué liberador es Ese es el Evangelio. Es el Evangelio. Y es muy importante que la gente conozca. Entonces podemos decir que realmente hay una escasez de Evangelio. Entonces, evangélico sin Evangelio. Evangélico sin Evangelio. Decir que el Evangelio es el arrepentimiento está equivocado. El arrepentimiento es una condición que me permite acceder. Es como cuando tú tienes una enfermedad y la reconoces. El que reconozca la enfermedad no se te cura. Por ejemplo, yo tengo diabetes. Que yo reconozca que tengo diabetes no se me cura. Que tú reconozcas que tienes una enfermedad no se cura. ¿Ya? Lo que sucede es que al reconocer mi enfermedad
¿ya? Yo voy al médico para que la cure. Yo cuando reconozco que soy pecador, que eso es el arrepentimiento, reconozco mi miseria, como dice el Catecismo de Heidelberg, mi tremenda miseria, esa condición lo que me hace es correr hacia Cristo, mi médico, Así es. y recibir sus méritos que me dicen, tus pecados están perdonados, eres justo a la vista del Padre, eres hijo de Dios, eres heredero del reino. No es la necesidad de tu comportamiento para ir, es la necesidad de Cristo para ir. Muy bien. El arrepentimiento es un sentimiento subjetivo que cae en un comportamiento de tristeza profundo, pero nunca somos salvos por el comportamiento, aunque sea muy piadoso aparentemente. Un día bien, otro día mal. A veces me arrepiento profundamente, a veces solamente digo, pequé, pero no tengo ni siquiera un pesar, solo conciencia de haber pecado. De hecho, hay una frase suya que me recuerdo mucho y me caló mi corazón. Una vez me dijo, no te fijes en el pecado, fíjate en Cristo. Claro. Porque el pecado va a menguar solo mientras tú estás mirando a Cristo todos los días. Claro. El pecado va a desaparecer. El dolor se aquieta, claro, mirando la obra de Cristo en la cruz. claro, claro. El Señor en la cruz ya me dice, aquí están los méritos de tu perdón. ¿Reconoces tu pecado? Sí. ¿Lamentas haberlos cometido? Sí. Aquí están los méritos para tu perdón. Yo soy tu perdón. Y allí yo me abrazo de Cristo y su obra. Nunca del arrepentimiento como causa de perdón. Claro. El arrepentimiento construye la condición para recurrir a Cristo mi Salvador. La salvación siempre está en Cristo. Solus Christus. Solamente Cristo. Solus gratia. Solo por un favor inmerecido. Nunca arrepentimiento. Claro. Arrepentimiento es la experiencia constante y continua que va a tener un hijo de Dios a causa de la presencia del pecado original, que nunca muere hasta que seamos glorificados. El arrepentimiento es algo que necesitamos para nuestra santificación, pero no para nuestra justificación. De hecho, Pablo decía que sus obras eran inmundas. No sirve nada las obras, Claro. ni de pensamiento, ni de acto, todo está contaminado. O sea, no sirve nada para los méritos del perdón. Sí. No sirve de nada. Los sentimientos nuestros no son comparables con los sentimientos de Cristo crucificado. Fuimos salvos por los sentimientos de Cristo, por su vida perfecta, por su dolor, por su profundo sentimiento de apartamiento del Padre. Nunca subjetivamente está la salvación, siempre está objetivamente en Cristo el Señor. Por lo tanto, el arrepentimiento no es la causa del perdón del pecado, pero es una condición para recibir la gracia del perdón. Qué liberador, qué liberador. Sí. Cuando yo escuché el Evangelio, bueno, lo escuché de parte suya, los primeros encuentros que teníamos juntos, a mí fue liberador, fue totalmente liberador. Descansé en Cristo y algo sucedió en mí inmediatamente. Ahí dije, ahora estoy conociendo al Señor de verdad. No sé si habrá alguna, los televidentes. ¿Dos preguntas para terminar? ¿Sí? Bueno, Gabriel Alvarado había preguntado antes que se tratara el tema como tal. Puso, arrepentimiento. Yo aprendí que es cambiar la manera de pensar y cambiar la manera de vivir. ¿Es correcto? Arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar. Yo antes creía que no necesitaba de un Salvador, incluso creía que era justo. Ahora me doy cuenta que soy miserable, cambia mi manera de pensar, ¿ya? Y que Cristo sencillamente era un buen hombre o tal vez un gran maestro, hoy día lo veo como mi Salvador y sus méritos como suficientes para mi perdón. He cambiado mi manera de pensar respecto a mí mismo, respecto a Cristo. El arrepentimiento es convertir la forma de pensar para descansar confiadamente en Cristo. Así que bien, eso es. Sí. Y por último, Franco Becerra pregunta, ¿puedo descansar en mi contrición para comprender que he sido salvo? ¿O es engañoso o peligroso descansar en mi contrición? Nunca debes descansar en la contrición. No. No, porque tu pena que tú sientes por el pecado no paga ni repara el pecado. Esto es así, te lo ejemplifico de esta forma. Robas. Por cualquier razón robas. Te detiene la policía y te lleva ante el juez. Y tú le dices al juez, llorando, estoy
tremendamente arrepentido, juez. Yo sé que el robo que cometí estuvo malo y que la persona que trató de atraparme, yo para zafarme de él lo maté. No quería matarlo, ni quería robar, pero estoy tremendamente arrepentido, por favor perdóneme. ¿Lo perdonará el juez y lo dejará libre porque está arrepentido? No. No, la justicia exige que se pague. ¿Ya? En eso consiste la justicia, darle a cada uno lo que merece. El arrepentimiento nunca es un pago por el pecado. El pago es Cristo. Cristo paga, no el arrepentimiento. Justamente lo que estás diciendo ahora. Hace otra pregunta al mismo Franco Becerra. No comprendí el cómo recibimos el perdón de nuestros pecados. ¿Cómo le presento a una persona el perdón de su pecado o cómo su pecado puede ser perdonado por Dios? Buena pregunta. El pecado fue perdonado por Dios. ¿Ya? Cuando dice la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 5, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahí es importante ver el tiempo de los verbos. Fuimos, pasado, reconciliados, pasado, con Dios por la muerte de su Hijo. La pregunta es, ¿cuándo fuimos reconciliados con Dios? Por la muerte de su Hijo. Allí se produjo nuestra paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La obra de Cristo es la paz. Cristo es el beso de Dios para nosotros los pecadores. Cristo es el beso de Dios para nosotros. Y ahí decía, ¿cómo se le presenta a una persona así? ¿Cómo se le enseña a una persona que no entiende? ¿Te acuerdas que escribí un librito chiquitito también que se llama Evangelismo al estilo protestante? Sí, sí. Eso es muy importante, Sí. Aprender a presentar el Evangelio bien. Claro. ¿Ya? Y evangelismo al estilo protestante te dice que tú tienes que presentarle a la persona los méritos de Cristo. Los méritos, Lutero, ¿no es cierto?, dijo, los méritos de Cristo alcanzan frente a los méritos de los santos, ¿no es cierto?, Claro. en las famosas indulgencias de Roma. Y ahí el evangélico dice, se queda pensando, ¿mi arrepentimiento alcanza como indulgencia para perdón de mi pecado? Claro. ¿Mi arrepentimiento alcanza? Eso se aclara con la carta a los Corintios cuando Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vuestra fe es vana, de nada sirve. ¿Y el arrepentimiento serviría si Cristo no resucitó? Tampoco, ni el arrepentimiento ni la fe. Entonces, ¿qué es lo que asegura nuestra salvación y nuestro estado de gloria futuro? Cristo. Nunca el arrepentimiento, nunca la fe. Esos son los medios con los cuales accedemos a los beneficios de la obra de Cristo. Son medios, pero no son causas de perdón. Cristo es la causa de perdón. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Él es la propiciación, el sacrificio reconciliador por nuestros pecados. Claro. Así que nunca rechacemos a Cristo y en el lugar de Cristo pongamos el arrepentimiento, porque vamos a estar gloriándonos en el lugar equivocado, Claro. en lo que yo siento y no en lo que Cristo hizo. Y eso sería un error grave y otro evangelio. Claro. Y de hecho voy a colocarme en la posición del inconverso. Siempre uno ve y suele pasar que el inconverso dice, pero pastor, no puedo salir de este pecado. Creo que es imposible que Dios me llame. Es imposible que Dios me lleve a conocerlo. Creo que estoy perdido. Los puritanos cometieron errores. Algunos puritanos, fíjate que decían que para llegar a la fe salvadora y tener los beneficios de Cristo, primero tenías que tener un profundo arrepentimiento. Primero arrepentimiento, y el arrepentimiento te llevaba a Cristo. Claro. ¿Te fijas? Acá es al revés. Yo conozco a Cristo y conozco su amor y me arrepiento de quien yo Y soy. me lleva al arrepentimiento. Y me lleva, el Evangelio me lleva al arrepentimiento. Provoca contrición, quebrantamiento. Siempre el perdón está en Cristo, la obra expiatoria de Cristo. Sin Cristo no hay perdón, aunque la tierra se llene de arrepentimiento. Entonces hay que gloriarse en el lugar preciso. ¿Y dónde nos gloriamos? En Cristo Jesús. Ni en nuestra fe, ni en nuestro arrepentimiento.
O sea, es importante que el Evangelio sea presentado de la forma correcta. Sí, Miseria, ley y Evangelio. claro. O sea, esas personas que son inconversos, que no entienden nada, es importante. Y qué bueno que esa persona que haya dicho eso sienta su miseria. Yo Ve les su miseria. invito a esos amigos a leer el Catecismo de Heidelberg. Presenta 3 columnas principales, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas debo conocer para gozar del consuelo de la salvación? 3 cosas, dice. ¿Cuán grande es tu miseria? Lo que Dios hizo para liberarte de tu miseria y la gratitud que debes a Dios por esa liberación. Sí. Un libro de evangelismo. Sí, pues, no, es Muy extraordinario el Catecismo de Heidelberg. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, lo mismo Franco Becerra. Está interesado él. Ya. Bueno. Dice, ¿debo presentarle a un incrédulo los méritos de Cristo y luego decirle que a través del arrepentimiento y la fe, de esa forma se adueña de la justicia perfecta de Cristo? Yo prefiero el método de Lutero. Primero la ley, donde la persona reconozca que es un pecador para que vea que necesita el remedio. Si le habla del Evangelio a alguien que no está convencido de que es un miserable pecador y perdido, está de más. Primero la ley. Luego que esa persona dice, ¿y qué haré si estoy condenado por todos lados? Ahí se presenta a Cristo. Y si el Espíritu Santo está actuando junto a ti en el llamamiento eficaz, esa persona va a creer porque el Espíritu Santo le dará el don de la fe. No tienes que hacer que la persona crea, porque ya esa es otra materia, ¿no es cierto? Sí. La fe es un don de Dios. Dios da fe al hombre para que sea salvo, y no soy yo el que le da mi fe a Dios para que Él me salve. El Evangelio habla de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba. Me gusta Muy esa bien. ilustración, me gusta esa ilustración. Sí, es una muy buena... Te queda muy claro el Evangelio ahí. Claro. El humanismo es todo de De abajo, abajo hacia arriba. Y la iglesia evangélica, hay un alto porcentaje La adoración, el de abajo canto, hacia arriba. su enseñanza, el discipulado. Yo creo que todas estas cosas vamos a irlo aclarando en la hora del de la 11 teológica. del café teológico. Café teológico. La hora del café La hora del teológico. café teológico. Sí. Qué bueno. Muchas gracias por todos los invitados ahí, a los que están conectados, diferentes partes de Chile, del mundo. Muchas gracias. ¿Hay algo que decir más, pastor? No agradecer. Y en 15 días más nos volvemos a encontrar Muy bien. en Pues. la hora del café teológico. Muy bien, a esta misma hora yo creo, ¿cierto? Sí, pues está bien. Muy bien. Sí, Muy le vamos bien. a estar avisando a nuestros amigos. Muy bien. Muchas gracias. Chao. Estén bien. Bendiciones a todos.